¿Creías que lo habías visto todo en historias de traición y venganza? Prepárate para una noche que redefinió el escándalo en la alta sociedad. En un mundo de apariencias y lujos, una esposa subestimada está a punto de demostrar que el infierno no tiene furia como la de una reina que ha sido despertada. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una lección magistral de poder, inteligencia y estilo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ellos pensaban que Sofía Torres estaba llorando en casa. En realidad, estaba comprando un vestido de 50,000 euros y contratando al mejor investigador privado de Buenos Aires. La joven de rojo escarlata, que se colgaba del brazo de Alejandro Vargas en el Club Centenario, no sabía tres cosas cruciales. Primero, que Sofía había orquestado cada detalle para que ella estuviera allí esa noche. Segundo, que el pendrive en el bolso Gucci de Sofía contenía fotos de Isabella con otros 2 hombres casados en los últimos 6 meses. Y tercero, lo más importante, que en 30 minutos Isabella saldría de ese baile llorando como una niña, mientras Sofía se convertiría en la leyenda que la alta sociedad porteña contaría durante los próximos 50 años. Alejandro pensó que estaba cambiando una esposa aburrida por una muñeca inflable de lujo. Isabella pensó que estaba conquistando un príncipe encantado. Ninguno de los dos imaginaba que acababan de despertar a una reina. Y las reinas no perdonan. Ellas destruyen con estilo. La noche de septiembre en el Club Centenario estaba impregnada de ostentación y falsedad. Los candelabros de cristal de Murano derramaban una luz dorada sobre el salón principal, donde la flor y nata de la sociedad argentina se reunía para el tradicional baile de gala de la Fundación Renacer. El aire acondicionado mantenía el ambiente a una temperatura perfecta, contrastando con el calor sofocante de la hipocresía que flotaba entre los invitados. Alejandro Vargas ajustó el puño de su camisa de lino egipcio por tercera vez en 5 minutos. A sus 38 años, el empresario del sector inmobiliario había construido un imperio que le garantizaba una presencia constante en las columnas sociales, pero esa noche específica se sentía particularmente ansioso, no por la importancia del evento. Al fin y al cabo, ya había asistido a decenas de bailes similares, sino por la compañía que había elegido llevar. Isabella Reyes se deslizaba por el salón como si fuera la dueña del lugar. A sus 29 años, la joven exhibía una belleza artificial pero impactante. Cabellos rubios, platinados cayendo en ondas perfectas sobre los hombros desnudos, realzados por el vestido rojo escarlata de Dior, que Alejandro había comprado especialmente para la ocasión. El escote generoso y la tela que abrazaba, cada curva de su cuerpo no pasaban desapercibidos para las miradas masculinas presentes ni para los comentarios susurrados de las señoras de la sociedad. «Alejandro, querido», la voz estridente de Verónica Elizondo, esposa del diputado federal, cortó el aire como una navaja. «Qué sorpresa verte aquí y acompañado». Sus ojos recorrieron a Isabella de arriba a abajo, un análisis depredador disfrazado de cortesía social. «Verónica, siempre un placer». Alejandro forzó una sonrisa mientras sentía el sudor formar pequeñas gotas en su frente. «Esta es Isabella Reyes, mi asesora especial». Isabella rió, un sonido cristalino que resonó en el ambiente. «Asesora, qué modestia, amor». Sus uñas rojas como la sangre acariciaron el brazo de Alejandro posesivamente. «Somos mucho más íntimos que eso, ¿no es así?» La incomodidad de Alejandro era palpable, pero Isabella parecía alimentarse de la situación. Había pasado meses planeando ese momento, la noche en que finalmente sería presentada a la
Sociedad como la nueva mujer de Alejandro Vargas. En su mente juvenil y ambiciosa, esa era su coronación oficial. La esposa legítima, Sofía, se había convertido en una figura fantasmagórica en sus conversaciones, una mujer que prefería la discreción al brillo de los focos. Y eso, para Isabela, era una señal de debilidad. ¿Dónde está la señora Vargas? La pregunta de Verónica fue hecha con la precisión quirúrgica de quien sabe exactamente dónde tocar para causar dolor. Hace tiempo que no la veo en eventos sociales. Alejandro tragó saliva. Sofía ha estado ocupada con proyectos personales. ¡Qué pena!, murmuró Verónica, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. Era una mujer tan elegante, siempre supo comportarse con clase. La palabra era flotó en el aire como una sentencia de muerte. Isabela sintió una punzada de irritación. ¿Por qué siempre la comparaban con esa mujer insípida? Alejandro le había contado que Sofía era aburrida, sin gracia, una esposa que se contentaba con quedarse en casa leyendo libros, en lugar de acompañarlo a los eventos importantes. Para Isabela, eso solo demostraba que algunas mujeres nacían para brillar, mientras que otras nacían para desaparecer. Alejandro, necesito hablar contigo sobre el proyecto del puerto, interrumpió Mateo Herrera, uno de los socios minoritarios de la empresa. El alivio en el rostro de Alejandro fue instantáneo. Mientras los hombres se alejaban para discutir negocios, Isabela permaneció sola en el 1900 centro del salón, sintiéndose como una reina en su trono. Los flashes de los fotógrafos sociales la encontraban constantemente y ella sabía que sus fotos estarían en las portadas de las revistas de chismes de la semana siguiente. La nueva pasión de Alejandro Vargas, o el empresario bien acompañado, ya podía imaginar los titulares. El champán Veuve Clicquot fluía generosamente entre los invitados e Isabela no se privaba. A cada sorbo se sentía más segura, más dueña de la situación. Se acercó a un grupo de socialites que conocía superficialmente de los salones de belleza y gimnasios de la zona norte. «Isabela, qué vestido deslumbrante», comentó Camila Soto, esposa de un magistrado. «Dior, un regalo de Alejandro», respondió Isabela, asegurándose de enfatizar la intimidad. «Tiene un gusto refinado para elegir ropa femenina». Las mujeres intercambiaron miradas cómplices. Todas sabían lo que eso significaba. Alejandro Vargas estaba ostentando a su amante públicamente. Un comportamiento que, aunque no era inusual en esos círculos, todavía causaba revuelo cuando se hacía de forma tan descarada. ¿Y cómo te estás adaptando a la nueva posición? La pregunta de Camila tenía un doble sentido, y todas rieron discretamente. «Perfectamente», respondió Isabela, levantando la barbilla. «La verdad, siempre me sentí más a gusto en este ambiente que ciertas personas que se aíslan en casa». El comentario malicioso sobre Sofía no pasó desapercibido. Las mujeres presentes conocían bien el código no escrito de la alta sociedad. Cuando una esposa dejaba de aparecer en eventos, generalmente significaba que había perdido la batalla ante una rival más joven y ambiciosa. Al otro lado del salón, Alejandro intentaba concentrarse en la conversación de negocios. But sus ojos vagaban constantemente hacia Isabela. Parte de él se sentía orgulloso de estar con una mujer tan joven y atractiva. Era una confirmación de su virilidad y éxito. Otra parte, sin embargo, comenzaba a cuestionar la sabiduría de exponer tan abiertamente su relación extramatrimonial. «Es bonita», comentó Mateo, siguiendo la mirada de Alejandro. «Pero, ¿no crees que es arriesgado traer a tu amiga a un evento de esta magnitud?» «Isabela no es solo una amiga», replicó Alejandro, más a la defensiva de lo que pretendía. «Tenemos una relación seria». «¿Seria?». Mateo arqueó una ceja. «¿Y tu esposa lo sabe?». Alejandro desvió la mirada.
Sofía lo sabía, por supuesto. ¿Cómo no iba a saberlo? Los rumores corrían sin control desde hacía meses y él ni siquiera se esforzaba por ser discreto. Pero Sofía, fiel a su temperamento reservado, no había hecho escenas ni amenazas. Simplemente se había recluido aún más, lo que Alejandro había interpretado como una aceptación tácita de la nueva situación. Sofía entiende que nuestro matrimonio ha evolucionado hacia algo diferente, murmuró, bebiendo su whisky japonés. En realidad, Alejandro se había casado con Sofía Torres 15 años atrás, por razones prácticas. Ella provenía de una familia tradicional con conexiones importantes en el poder judicial y la política. Conexiones que fueron cruciales para el crecimiento de sus negocios. Sofía era inteligente, culta, una esposa perfecta en el papel. Pero con el paso de los años, Alejandro comenzó a verla como parte del mobiliario, siempre presente, siempre confiable, pero sin el brillo y la emoción que él había comenzado a buscar en otros lugares. Isabela representaba todo lo que su esposa no era: espontánea, sensual, impresionable. Cuando la conoció en una fiesta en el bufete de abogados, donde ella trabajaba como recepcionista, quedó inmediatamente atraído por su juventud y su sed de ascenso social. Era fácil impresionarla con cenas caras y regalos lujosos. Era fácil ser el héroe en la vida de alguien que venía de un apartamento de 2 ambientes en Palermo. Alejandro. La voz de Isabela lo trajo de vuelta al presente. Se acercaba con una sonrisa radiante, seguida por un hombre más, joven que él reconoció como Santiago Galván, heredero de una de las mayores fortunas del país. Santiago me estaba contando sobre la nueva colección de arte que adquirió recientemente, dijo Isabela, sus ojos brillando con interés. Picasso, Van Gogh, es fascinante. Alejandro sintió una punzada de irritación. Isabela estaba claramente coqueteando, y Santiago, conocido por su reputación de conquistador, parecía dispuesto a corresponder. Era humillante tener que competir por la atención de su propia amante en público. Isabela, necesitamos hablar con los organizadores del evento, interrumpió él tomándola del brazo. Pero Alejandro, Santiago me estaba invitando a conocer su galería particular, protestó ella haciendo un puchero. En otro momento, respondió Alejandro secamente, guiándola lejos del joven heredero. Mientras caminaban por el salón, Isabela murmuró en su oído: no tienes que estar celoso, amor. Sabes que eres el único hombre en mi vida. Las palabras deberían haberlo tranquilizado, pero Alejandro sentía una inquietud creciente. Había algo en la actitud de Isabela esa noche, una confianza excesiva, una presunción de que su lugar estaba garantizado, que lo incomodaba profundamente. Cerca de la mesa principal, donde estaban los organizadores del evento y algunos políticos importantes, Alejandro avistó a Javier Montes, un influyente periodista social. El hombre los observaba con interés obvio, ya redactando mentalmente la nota que saldría en la columna del día siguiente. Alejandro Vargas, ¿cuánto tiempo? Javier se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y esta bella joven debe ser la señora Vargas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió su rostro enrojecer, mientras Isabela, lejos de sentirse avergonzada, sonrió aún más ampliamente. Todavía no, respondió ella con una risita, pero quién sabe, quizás pronto. La insinuación era clara como el cristal. Isabela no se contentaba con ser la amante, tenía planes más grandes y los estaba anunciando a uno de los chismosos más peligrosos de la ciudad. Alejandro forzó una risa nerviosa. Javier, ¿conoces a Isabela Reyes? Isabela, Javier es uno de los periodistas más respetados de Buenos Aires. Un placer inmenso, dijo Javier, besando la mano de Isabela con exagerada galantería. Imagino que tendremos mucho de qué hablar en los próximos tiempos.
La amenaza velada no pasó desapercibida para Alejandro. Javier Montes tenía el poder de hacer o destruir reputaciones con una sola columna. Si decidía transformar la situación en un escándalo, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para su imagen pública, sino para sus negocios. Mientras conversaban, el salón seguía llenándose. Políticos influyentes saludaban a empresarios. Socialites exhibían sus últimas adquisiciones de joyas y alta costura, y la orquesta tocaba valses clásicos que creaban una banda sonora perfecta para ese teatro de apariencias. Isabella estaba en su elemento. Saludaba a conocidos, posaba para fotos, saludaba a personas importantes como si fuera de hecho la señora Vargas. Cada gesto suyo era calculado para solidificar su posición, para dejar claro que no era solo una aventura pasajera, sino la nueva realidad en la vida de Alejandro. Pero en el fondo de su mente ambiciosa, Isabella no conseguía ignorar completamente los susurros que oía cuando pasaba. ¿Dónde está Sofía Torres? ¡Qué situación tan incómoda! La pobre Sofía siempre fue una señora tan distinguida. ¿Por qué todos insistían en hablar de esa mujer? Isabella nunca la había conocido personalmente. Alejandro siempre decía que Sofía prefería evitar conflictos y confrontaciones. Para ella, eso solo confirmaba su superioridad. Mientras Sofía se escondía en casa, ella brillaba en los salones de la alta sociedad. Lo que Isabella no sabía era que, en ese exacto momento, a solo unas pocas cuadras de allí, Sofía Torres se estaba preparando minuciosamente para su propia entrada en el Club Centenario, y cuando llegara nada volvería a ser como antes. Sofía estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en su vestidor, observando su propia imagen con la frialdad analítica de un general planeando una batalla. A sus 35 años, poseía una belleza madura y sofisticada que contrastaba drásticamente con el atractivo juvenil y obvio de su rival. Sus cabellos castaños oscuros caían en ondas suaves hasta los hombros, enmarcando un rostro de rasgos clásicos que no necesitaba maquillaje. Pesado para causar impacto, el vestido que había elegido para la noche era una obra maestra de la alta costura, un Armani negro de corte impecable, con detalles en perlas que recorrían el escote discreto pero elegante. La pieza había costado más que muchos autos, pero no era el precio lo que la hacía especial. Era lo que representaba: poder, clase, legitimidad. Todo lo que Isabella Reyes intentaba comprar con dinero prestado del marido de otra mujer. Sofía sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el Club Centenario en ese momento. Había recibido no menos de 15 llamadas de amigas preocupadas a lo largo de la semana, cada una ansiosa por ser la primera en contarle sobre la humillación pública que Alejandro le estaba infligiendo. Lo que ninguna de ellas sabía era que Sofía había orquestado cada detalle de esa situación. «Señora, el coche ha llegado», anunció Carmen, su ama de llaves desde hacía más de una década, apareciendo en la puerta del vestidor. La mujer de mediana edad observó a Sofía con admiración y preocupación en igual medida. «¿Está segura de que quiere hacer esto?» Sofía sonrió, la primera sonrisa genuina que había esbozado en meses. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida, Carmen». La verdad era que Sofía había descubierto la traición de Alejandro mucho antes que cualquier chismoso social. No porque fuera particularmente perspicaz, sino porque Alejandro era embarazosamente descuidado. Recibos de restaurantes caros para 2 personas cuando supuestamente estaba en reuniones de trabajo, cargos de joyas y vestidos en su tarjeta corporativa, un perfume femenino en su ropa que definitivamente no era el de ella. Durante los primeros meses, Sofía sintió el dolor familiar de la traición, la herida en el ego, la sensación de inadecuación, el cuestionamiento sobre dónde había fallado como esposa.
Pero entonces, una tarde de martes particularmente melancólica, algo cambió. Estaba hojeando un álbum de fotos de la boda cuando se encontró con una imagen de sí misma el día de la ceremonia. En esa foto irradiaba una luz que se había perdido a lo largo de los años de matrimonio. Fue en ese momento que Sofía comprendió una verdad liberadora. No había perdido a Alejandro por culpa de Isabella, porque hubiera fallado como esposa. Había perdido a Alejandro porque él había fallado como hombre. A partir de esa epifanía, Sofía comenzó a planear, no una venganza vulgar y emocional, sino una estrategia fría y quirúrgica que no solo expondría la farsa de la pareja, sino que también le garantizaría la libertad que inconscientemente deseaba desde hacía años. Durante los 6 meses siguientes, Sofía observó, contrató discretamente a un investigador privado, no para confirmar la traición que ya conocía, sino para documentarla minuciosamente. Fotografías, videos, registros de hoteles, incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras que Alejandro e Isabella mantenían en lugares públicos, creyéndose seguros en la burbuja de arrogancia que habían creado. Más importante, Sofía usó ese tiempo para reorganizar sus finanzas. Alejandro siempre había asumido que ella era financieramente dependiente de él, una suposición machista e ignorante. En realidad, Sofía había heredado una considerable fortuna de su abuela paterna, inversiones en inmuebles y acciones que ella administraba personalmente sin involucrar a su marido. Además, poseía un negocio propio de consultoría de arte que rendía mucho más de lo que Alejandro imaginaba. Durante los meses de ausencia de los eventos sociales, Sofía también se había dedicado a sí misma de una forma que no hacía desde hacía años. Entrenador personal 3 veces por semana, tratamientos estéticos regulares, renovación completa del guardarropa. No para reconquistar a Alejandro, ese puente había sido quemado irreversiblemente, sino para sí misma. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Esa noche específica, Sofía había elegido el baile de gala de la Fundación Renacer por razones estratégicas precisas. Era un evento que reunía al núcleo duro de la élite porteña, personas que conocían a su familia desde hacía décadas y que respetaban su linaje y clase. Era también un ambiente donde las reglas sociales, no escritas, funcionaban a su favor. Por más que toleraran los excesos masculinos en privado, la exposición pública de una traición conyugal todavía era vista como un acto de mal gusto que debía ser castigado. Más crucial aún, Sofía sabía que Alejandro llevaría a Isabella al baile. Había sido ella misma quien, a través de una amiga en común, había plantado la idea en la cabeza ambiciosa de la joven amante. El baile de la Fundación Renacer es el evento más importante del año, había comentado, estratégicamente durante un almuerzo. Allí es donde la sociedad realmente se muestra. El chófer particular de Sofía, José Luis, la esperaba en la entrada del edificio. Era un hombre discreto y leal que trabajaba para la familia Torres desde hacía casi 20 años. Conocía todos los secretos, todos los matices de la vida de Sofía, y su discreción era absoluta. «Buenas noches, doña Sofía», la saludó, abriendo la puerta del Audi A8 negro. «Está usted deslumbrante esta noche». «Gracias, José Luis. Vamos al Club Centenario». Durante el trayecto de 30 minutos, Sofía revisó mentalmente cada detalle de su plan. Había cronometrado su llegada para el momento exacto en que el baile estuviera en su apogeo,
Cuando todos los invitados importantes ya estuvieran presentes, cuando los fotógrafos sociales estuvieran más activos, cuando Alejandro e Isabela estuvieran más relajados y confiados. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de Elena Cervantes, esposa de un juez del Tribunal Superior y una de 1900, sus amigas más antiguas. Querida, se están exhibiendo de forma vergonzosa. Ella prácticamente se está anunciando como tu sustituta. Ven pronto a acabar con esta payasada. Sofía sonrió al leer el mensaje. Elena siempre había sido su aliada más feroz, una mujer de la vieja guardia que creía firmemente que ciertas tradiciones y jerarquías sociales debían ser respetadas. Para Elena, Isabela no era más que una arribista sin clase, intentando ocupar un lugar que no le pertenecía. Otros mensajes siguieron, todos de amigas indignadas, relatando las actitudes de Alejandro e Isabela. Está usando un Dior rojo completamente inadecuado para un evento de caridad, escribió Camila Soto. Él la presentó como asesora especial, pero ella misma se corrigió diciendo que eran mucho más íntimos, añadió Verónica Elizondo. Cada mensaje confirmaba que el plan de Sofía estaba funcionando perfectamente. Alejandro e Isabela estaban cavando sus propias tumbas con un entusiasmo casi cómico. Sofía pensó en su vida con Alejandro durante los primeros años de matrimonio. Había intentado genuinamente ser una buena esposa, apoyarlo en los negocios, acompañarlo en los eventos sociales, mantener la casa impecable, ser la compañera perfecta en todas las ocasiones. Pero Alejandro siempre pareció verla como un accesorio caro y bien educado, no como una compañera de verdad. Con el paso de los años se dio cuenta de que Alejandro la había elegido no por amor, sino por conveniencia social. Ella aportaba respetabilidad, conexiones familiares y una imagen de esposa ideal que complementaba sus ambiciones empresariales. A cambio, él le ofrecía seguridad financiera y estatus social, una transacción comercial disfrazada de romance. El despertar de Sofía a esta realidad fue gradual, pero irreversible. Empezó a notar cómo Alejandro la ignoraba durante las conversaciones en eventos sociales, cómo la interrumpía cuando expresaba opiniones, cómo asumía que sus propias decisiones eran automáticamente correctas, sin consultar su perspectiva. Pequeñas humillaciones que se acumularon a lo largo de los años hasta formar un peso insoportable. Cuando descubrió la traición, Sofía inicialmente se sintió devastada, pero a medida que observaba el comportamiento de Alejandro con Isabela, la forma en que se derretía ante su ingenuidad fingida, cómo se sentía importante al hacer de mentor de la joven ambiciosa, se dio cuenta de que no había perdido un amor verdadero, se había librado de una carga. «Estamos llegando, doña Sofía», anunció José Luis, interrumpiendo sus reflexiones. Sofía miró por la ventana y vio las luces doradas del Club Centenario brillando en la noche. Decenas de coches de lujo estaban estacionados en la entrada, mientras paparazzi y fotógrafos sociales esperaban la llegada de personalidades importantes. La alfombra roja se extendía desde la acera hasta la puerta principal, flanqueada por exuberantes arreglos florales. «José Luis, dame 5 minutos más», pidió Sofía. «Quiero que mi entrada sea memorable». Abrió su bolso Gucci y verificó el contenido una última vez. Además de los artículos habituales, lápiz labial, polvos compactos, cartera, había un pendrive discreto, conteniendo todos los documentos y evidencias que había recopilado sobre Alejandro e Isabela. No planeaba usarlo esa noche, pero siempre era bueno tener un as en la manga. Sofía también llevaba algo mucho más poderoso que cualquier evidencia física: la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Durante 15 años había sido la esposa perfecta, discreta, que resolvía los problemas sin hacer olas. Esa noche sería exactamente lo contrario. Su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Javier Montes, el periodista social.
Sofía, querida, he oído que vienes al baile. ¡Qué bien! Echaba de menos tu elegancia en estos eventos. Nos vemos dentro. Perfecto. Javier estaba claramente preparando el terreno para una confrontación épica entre esposa y amante. Como todos los buenos periodistas de chismes, podía sentir el drama en el aire y quería asegurarse de estar en primera fila cuando todo explotara. Ahora sí, José Luis, es hora del show. El chofer sonrió por el retrovisor. Había visto a Sofía crecer de una joven tímida a una mujer poderosa y sabía que esa noche sería histórica. Cuando el Audi se detuvo frente al Club Centenario, un murmullo se extendió entre los fotógrafos. Sofía Torres se había convertido en una figura misteriosa en los últimos meses. Su ausencia de los eventos sociales había generado especulaciones y teorías conspirativas. Ahora, su reaparición prometía respuestas. José Luis bajó del coche y caminó calmadamente hasta la puerta trasera. El silencio era casi palpable. Incluso los paparazzi más experimentados sabían que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Cuando la puerta se abrió y Sofía puso un pie en la alfombra roja, hubo un momento de suspensión temporal. Estaba radiante de una forma que nadie recordaba haber visto antes, más segura, más imponente, más genuinamente poderosa. Los flashes dispararon en una secuencia frenética mientras Sofía caminaba lentamente hacia la entrada. Cada paso era calculado, cada movimiento era una declaración. Saludó a los fotógrafos con un gesto de cabeza, pero no se detuvo para entrevistas. Había un trabajo más importante que hacer. En la entrada del club, el portero la recibió con una reverencia casi feudal. «Señora Vargas, qué honor tenerla de vuelta con nosotros». «El placer es mío, Roberto. Una noche preciosa, ¿verdad?». Mientras caminaba por los pasillos del club hacia el salón principal, Sofía podía oír el murmullo de la multitud adentro. Música, risas, conversaciones animadas, el sonido de personas que no tenían idea de que sus vidas estaban a punto de ser puestas patas arriba. Se detuvo ante las puertas dobles del salón, se ajustó el collar de perlas una última vez y respiró hondo. Al otro lado de esas puertas estaban Alejandro e Isabela, probablemente todavía deleitándose con la atención que estaban recibiendo. Aún creyendo que habían conquistado algo importante, no tenían idea de que la verdadera reina había llegado para reclamar su trono. El salón del Club Centenario estaba en su apogeo cuando Sofía Torres hizo su entrada. La orquesta tocaba un vals de Strauss, parejas bailaban elegantemente en el centro del salón y el murmullo de las conversaciones creaba una sinfonía de civilidad bien educada. Los candelabros de cristal proyectaban una luz dorada sobre los vestidos de gala y esmóquines impecables, creando una atmósfera de opulencia refinada. Alejandro estaba cerca de la barra, riendo a carcajadas de un chiste que Mateo Herrera acababa de contar, cuando el primer susurro llegó a sus oídos. «Sofía ha llegado». La sonrisa se congeló en su rostro. Se giró lentamente, buscando con los ojos la figura familiar de su esposa, pero no consiguió localizarla en la multitud. Una parte de su cerebro todavía esperaba que fuera un rumor, que alguien hubiera confundido a una mujer morena de vestido negro con Sofía. Alejandro. La voz de Elena Cervantes sonó detrás de él como el presagio de una tormenta. «Tu esposa está deslumbrante esta noche». Se giró y vio a Elena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El tipo de sonrisa que las mujeres de la alta sociedad usaban cuando estaban a punto de presenciar la humillación pública de alguien que consideraban merecedor. Fue entonces cuando la vio. Sofía entraba en el salón principal con la serenidad de una reina regresando a su palacio después de un largo exilio. Había algo diferente en ella, un aura de poder y autoconfianza que Alejandro no recordaba haber visto antes. El vestido Armani negro abrazaba su silueta con elegancia matemática.
Las perlas en su cuello capturaban la luz de forma hipnótica y sus cabellos castaños brillaban como seda pulida. Pero lo más impresionante era su postura. Sofía no caminaba, se deslizaba. Cada movimiento era deliberado, cada gesto calculado para un impacto máximo. Y por donde pasaba, las conversaciones cesaban, las miradas se volvían y un silencio respetuoso se extendía como ondas en un lago. Alejandro sintió la boca seca. En 15 años de matrimonio, nunca había visto a Sofía dominar un ambiente de esa forma. Era como si se hubiera transformado de personaje secundario a protagonista de su propia vida. Al otro lado del salón, Isabela estaba contando una anécdota a un grupo de esposas de empresarios cuando notó que su audiencia se había distraído. Todas miraban fijamente algo o a alguien detrás de ella. «¿Qué está pasando?», preguntó girándose para seguir la dirección de las miradas. Y entonces la vio también. Isabela había imaginado muchas veces cómo sería su primer encuentro con la esposa legítima de Alejandro. En sus fantasías, Sofía sería una mujer apagada, visiblemente envejecida, claramente inferior en todos los aspectos que importaban. La realidad fue un shock brutal. La mujer que caminaba en su dirección irradiaba una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había algo casi aristocrático en su postura. Una clase innata que hizo que Isabela se sintiera súbitamente como una niña jugando a vestirse con la ropa de su madre. Sofía saludaba a los invitados con la gracia perfecta de quien nació para ese mundo. Un beso en la mejilla a Verónica Elizondo, un apretón de manos caluroso con el diputado federal, una palabra amable para la esposa del juez. Cada interacción reafirmaba su posición en la jerarquía social, no como la esposa traicionada buscando simpatía, sino como la gran dama regresando a su lugar de derecho. «Sofía, querida». La voz de Camila Soto cortó el aire como una campana de cristal. La esposa del magistrado se acercó con los brazos abiertos, claramente emocionada al ver a su amiga después de meses de ausencia. «Qué alegría inmensa tenerte de vuelta. Te echaba tanto de menos». El abrazo entre las dos mujeres fue cálido y genuino, contrastando drásticamente con las demostraciones artificiales de afecto que caracterizaban la mayoría de las interacciones en ese ambiente. Isabela observó la escena con creciente incomodidad, dándose cuenta por primera vez de que Sofía no era solo la esposa de Alejandro. Era una figura respetada y querida por derecho propio en esa sociedad. «Camila, estás radiante como siempre», respondió Sofía, su voz melodiosa cargando un tono de afecto genuino. «¿Cómo está, Roberto? Oí que la nominación para el Tribunal Superior fue confirmada». «Sí, estamos muy felices, pero cuéntame de ti, ¿dónde estabas escondida todos estos meses? Nos hiciste tanta falta». Sofía sonrió con elegancia misteriosa. «Estaba cuidando de algunos asuntos personales. A veces, una mujer necesita tiempo para reorganizar prioridades». La respuesta era diplomáticamente vaga, pero cargada de subentendidos que no pasaron desapercibidos para las mujeres presentes. Todas sabían sobre la situación con Alejandro e Isabela y ahora comenzaban a entender que la ausencia de Sofía de los eventos sociales no había sido por humillación o desesperación, sino por estrategia. Mientras Sofía conversaba, Alejandro permanecía paralizado cerca de la barra. Una parte de él quería acercarse, saludarla como si nada hubiera cambiado, mantener la fachada de matrimonio armonioso que siempre presentaban en público. Otra parte, la parte cobarde y culposa, quería simplemente desaparecer. La decisión fue tomada por Isabela. La joven, movida por una mezcla tóxica de celos, inseguridad y arrogancia juvenil, decidió que no sería eclipsada por una mujer mayor, por muy elegante que fuera. Al fin y al cabo, ella era quien estaba con Alejandro ahora.
Ella era quien usaba los regalos caros, quien ocupaba su cama, quien tenía planes de futuro con él. Alejandro, susurró ella tirando de su brazo. Vamos a saludar a tu esposa. Es lo educado. Alejandro tragó saliva. Isabela, tal vez no sea el mejor momento. No seas tonto, replicó ella, ya caminando en dirección al grupo alrededor de Sofía. Somos todos adultos civilizados aquí. Isabela no se daba cuenta de que estaba a punto de cometer el error más catastrófico de su joven vida. En su mente limitada, ese sería el momento de su coronación oficial, cuando se presentaría como la nueva mujer de Alejandro ante la esposa anterior, estableciendo definitivamente el nuevo orden jerárquico. Sofía vio la aproximación de la pareja mucho antes de que se acercaran. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por un breve momento, y él se encogió visiblemente bajo su mirada. Era como si ella pudiera ver a través de él, ver toda la culpa, toda la vergüenza, toda la cobardía que él llevaba. Sofía. Alejandro forzó una sonrisa al llegar cerca del grupo. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. ¡Qué sorpresa verte aquí! El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones cercanas cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia el trío, e incluso la orquesta pareció bajar el volumen. Era como si todo el salón estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Sofía miró a Alejandro por un largo momento, su expresión perfectamente serena. Cuando finalmente habló, su voz tenía la frialdad cortante del acero templado. Alejandro, qué coincidencia tan interesante. Hizo una pausa calculada, permitiendo que la incomodidad de él se intensificara. Pensé que estabas en Córdoba esta semana, una reunión importante. Con inversores. ¿No fue eso lo que dijiste? La mentira fue expuesta con elegancia quirúrgica. Alejandro había inventado esa excusa para explicar su ausencia de casa en los últimos días, cuando en realidad estaba en un hotel de lujo con Isabela, preparándose para el baile. Ahora, confrontado con su propia deshonestidad en público, tartamudeó. La reunión fue cancelada a última hora. ¡Qué pena!, murmuró Sofía, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Bueno, al menos no te perdiste un evento tan importante como este. Fue entonces cuando Isabela decidió intervenir. La joven, interpretando mal el momento y pensando que Sofía estaba siendo sumisa al no confrontar directamente la situación, dio un paso adelante con una sonrisa que pretendía ser simpática pero sonó condescendiente. «Tú debes ser Sofía», dijo ella, extendiendo una mano con uñas rojas perfectamente manicuradas. «Soy Isabela Reyes. He oído tanto sobre ti». El grupo alrededor contuvo la respiración colectivamente. Era un momento de tensión tan palpable que hasta los invitados más distantes comenzaron a acercarse discretamente, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sofía miró la mano extendida de Isabela por un momento, que pareció eterno. Luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, la saludó delicadamente. «Isabela». «Sí, yo también he oído mucho sobre ti». La frase fue proferida con tal elegancia que Isabela tardó unos segundos en percibir el veneno que contenía. «Alejandro me contó que trabajan juntos», continuó Sofía, su voz manteniendo el tono perfectamente educado de la alta sociedad. «Algo sobre consultoría en desarrollo de proyectos». Alejandro abrió la boca para responder, pero Isabela lo interrumpió, claramente ansiosa por establecer su verdadera posición. «Oh, somos mucho más que compañeros de trabajo», rió ella. Un sonido agudo que resonó incómodamente en el silencio del salón. «En realidad, Alejandro y yo tenemos una relación muy especial». Las palabras salieron de su boca con la confianza de quien creía estar revelando una verdad que le daría poder sobre la situación. En cambio,
acababa de caer en la trampa más elegante jamás construida en un evento social porteño. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando una información particularmente interesante. «Ah, entiendo», dijo, su voz aún manteniendo esa cortesía mortal. «Qué valiente por tu parte hacerlo público de esta forma». La palabra «valiente» fue pronunciada de tal manera que sonó exactamente como su antónimo. Isabela comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal, pero su juventud e inexperiencia no le permitían decodificar completamente los matices de la conversación. Alejandro, por otro lado, estaba pálido como el papel. Conocía a Sofía lo suficiente como para reconocer las señales de peligro, el tono demasiado educado, la sonrisa que no se reflejaba en los ojos, la postura erguida y controlada. Estaba furiosa, pero expresando esa furia a través de los códigos refinados de la alta sociedad, lo que la hacía infinitamente más peligrosa que cualquier explosión emocional. «Sofía», intentó intervenir, «tal vez deberíamos...» «Oh, Alejandro», lo interrumpió suavemente. «No hay necesidad de avergonzarse entre personas civilizadas». Se volvió hacia Isabela con renovado interés. «Cuéntame, querida, ¿cuánto tiempo llevan trabajando juntos?» Isabela, interpretando la pregunta como una oportunidad para establecer su supremacía, respondió con orgullo juvenil. «Unos 8 meses. Alejandro ha sido un mentor maravilloso». «Mentor», repitió Sofía, como si saboreara la palabra. «Qué término tan interesante para describir la relación». El aire en el salón estaba tan cargado de tensión que hasta los camareros habían dejado de circular con las bandejas de champán. Decenas de miradas estaban fijas en el trío y Javier Montes, el periodista social, observaba todo desde una distancia estratégica, claramente tomando notas mentales para su columna del día siguiente. Elena Cervantes se acercó al grupo con una sonrisa que prometía problemas. «Sofía, querida», dijo, su voz cargada de falsa inocencia. «Qué vestido tan deslumbrante. Armani, ¿verdad? Siempre he tenido envidia de tu gusto impecable para la moda». «Gracias, Elena. Ya sabes cómo es. Algunas piezas nunca pasan de moda, ¿no es así?» La indirecta era clara. La elegancia es atemporal, a diferencia de la moda pasajera exhibida por ciertas personas más y jóvenes. Isabela, finalmente comenzando a percibir que estaba siendo sutilmente atacada, decidió contraatacar. «Tu vestido también es precioso», le dijo a Sofía, su tono intentando sonar generoso, pero fallando miserablemente. «Muy clásico, debe haber sido carísimo». El comentario fue un error grotesco. Sugerir que a Sofía le preocupaba el precio de la ropa, o peor, que necesitaba justificar sus gastos, fue una demostración de falta de clase que hizo que varias mujeres presentes abrieran los ojos en estado de shock. Sofía sonrió. Esta vez, una sonrisa verdaderamente peligrosa. «Querida», dijo, su voz suave como el terciopelo pero cortante como una navaja. «Cuando se tiene clase de verdad, el precio se vuelve irrelevante. Es algo con lo que o se nace o nunca se adquiere». La frase cayó sobre Isabela como una bomba silenciosa. Por un momento, la joven se quedó sin palabras, procesando lentamente el hecho de que había sido públicamente descalificada de la forma más elegante posible. Alejandro intentó intervenir de nuevo, su voz desesperada. «Bueno, creo que todos deberíamos...» Sofía lo interrumpió de nuevo, esta vez volviéndose hacia él con atención total. «Ya que estamos todos aquí reunidos de forma tan casual, tal vez sea un buen momento para aclarar algunas cosas». El salón entero parecía haberse detenido. Incluso la orquesta había cesado de tocar, como si los músicos también quisieran oír lo que sucedería a continuación. «Las aclaraciones siempre son bienvenidas», murmuró Elena Cervantes, apenas pudiendo contener su emoción. Sofía se ajustó las perlas en el cuello con movimientos deliberadamente lentos, como un matador preparando la estocada final. «Es que», dijo,
su voz ahora cargando un tono de diversión genuina. Hay ciertas ilusiones que deben ser deshechas antes de que causen más vergüenza de la que ya han causado. Isabela sintió un escalofrío de pánico recorrer su espina dorsal. Había algo en la actitud de Sofía, una confianza absoluta, una serenidad casi depredadora que sugería que sabía algo importante, algo que cambiaría completamente el juego. No entiendo, tartamudeó Isabela. Oh, querida, respondió Sofía, su sonrisa ahora genuinamente radiante. Ya lo entenderás, todos ustedes lo entenderán. Y fue entonces cuando Sofía Torres comenzó a destruir metódica, elegante e irreversiblemente la vida de todos los que habían subestimado su poder. Alejandro, dijo Sofía, su voz cortando el silencio del salón como cristal contra cristal. Ya que estamos entre amigos, ¿por qué no le cuentas a Isabela sobre nuestra conversación de anoche? El rostro de Alejandro palideció hasta alcanzar un color que rivalizaba con las perlas en el cuello de su esposa. Sus ojos se abrieron en pánico absoluto porque no había habido ninguna conversación con Sofía la noche anterior ni en ninguna noche de las últimas semanas. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó él, pero su voz temblorosa traicionó su nerviosismo. Sofía inclinó la cabeza con curiosidad fingida, como si estuviera genuinamente sorprendida por la respuesta de su marido. No, qué extraño. Tal vez mi memoria me está fallando. Hizo una pausa teatral, pasando los ojos por el círculo de espectadores que se había formado a su alrededor. O tal vez olvidaste mencionarle a tu mentora que todavía estamos casados. La palabra mentora fue pronunciada con tal ironía que varias personas en el grupo tuvieron que disimular risitas nerviosas. Isabela sintió la sangre subir a su rostro, finalmente comprendiendo que estaba siendo públicamente ridiculizada. «Por supuesto que sabemos que están casados», dijo Isabela, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Pero los matrimonios evolucionan, ¿no es así? A veces las personas encuentran la felicidad en lugares diferentes». «Ah, sí», asintió Sofía con un gesto gracioso. La evolución, un concepto fascinante. Se giró hacia Elena Cervantes con aire conspirador. «Elena, tú que llevas casada 30 años con Roberto, ¿ya has experimentado esa evolución?» Elena rió, un sonido cristalino lleno de malicia aristocrática. «Jamás, querida. Roberto sabe muy bien cuál es su lugar». El comentario fue una estocada directa a la masculinidad de Alejandro, sugiriendo que había fallado como hombre al mantener su casa en orden. Varios hombres presentes tosieron incómodamente mientras sus esposas intercambiaban miradas aprobatorias. Verónica Elizondo se unió al grupo, claramente no queriendo perderse el espectáculo. «Sofía, qué bueno verte de nuevo en nuestros eventos», dijo con falsa efusividad. «Tu presencia siempre eleva el nivel de cualquier ocasión». «Muy amable, Verónica. Justamente le estaba explicando a la joven Isabela cómo funcionan ciertas tradiciones en nuestra sociedad». Isabela se sintió cada vez más acorralada. Había algo en la forma en que estas mujeres hablaban, siempre corteses, siempre elegantes, pero cargando un veneno sutil que ella no podía rebatir porque no dominaba los códigos sociales necesarios. «Las tradiciones pueden ser superadas», dijo, intentando sonar sofisticada. «El mundo moderno permite que las personas sean más auténticas en sus relaciones». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tintineo de los cristales del candelabro balanceándose suavemente con la brisa del aire acondicionado. Sofía observó a Isabela por un largo momento, como un felino estudiando a una presa antes del ataque fatal. «Autenticidad», repitió lentamente. «¿Qué palabra tan poderosa? Tienes razón, querida. La autenticidad es fundamental». Hizo una pausa, su sonrisa volviéndose depredadora.
Por eso mismo, creo que ha llegado la hora de ser completamente auténticos sobre esta situación. Alejandro intentó intervenir desesperadamente. Sofía, tal vez no sea el lugar. Oh, pero es exactamente el lugar adecuado, lo interrumpió, su voz aún manteniendo esa cortesía mortal. Después de todo, fue aquí donde ustedes eligieron hacer pública su asociación. Nada más justo que aclarar algunos detalles para nuestros queridos amigos. Javier Montes se había acercado discretamente, su expresión de periodista olfateando la historia del siglo. Otros invitados también se acercaban, creando un círculo cada vez mayor alrededor del trío central. Verán, continuó Sofía, dirigiéndose ahora directamente a la audiencia. La querida Isabella cree que conquistó el corazón de mi marido a través de su juventud y autenticidad. Hizo una pausa para el efecto. Dramático. Lo que ella no sabe es que Alejandro tiene un patrón muy específico cuando se trata de sus aventuras extramatrimoniales. Isabella abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de repente de que estaba a punto de descubrir algo devastador. ¿Un patrón?, preguntó Elena claramente divirtiéndose. Oh sí, mujeres jóvenes, ambiciosas, de origen humilde, que se deslumbran fácilmente con regalos caros y promesas de ascenso social. Sofía enumeró las características con la precisión de un científico catalogando especímenes. En los últimos 15 años ha habido al menos, déjame ver, 6 de ellas. El número cayó sobre Isabella como un martillo. 6. No era especial, no era única. Era solo la más reciente en una larga línea de sustitutas temporales. Alejandro estaba claramente desesperado. Sofía, por favor. Oh, Alejandro, no seas modesto, dijo ella con falsa admiración. Tienes un talento especial para encontrar a estas chicas, siempre con el mismo perfil. Recepcionistas, secretarias, anfitrionas, jóvenes impresionables que confunden la atención masculina con amor verdadero. Camila Soto no pudo contener una risita. ¿Y qué pasó con las otras 5, querida? Bueno, respondió Sofía, como si estuviera contando una anécdota divertida en el té de la tarde. Algunas fueron discretamente despedidas cuando comenzaron a hacer exigencias inconvenientes. Otras descubrieron por su cuenta que no eran tan especiales como imaginaban. 1 o 2 incluso consiguieron matrimonios ventajosos con hombres más disponibles. Isabella sentía el mundo girar a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su relación con Alejandro, su singularidad, sus planes de futuro, su posición privilegiada, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Pero la cuestión, continuó Sofía, ahora hablando directamente a Isabella, es que tú cometiste un error que ninguna de las otras cometió. ¿Qué error? La pregunta salió como un susurro estrangulado. Creíste que habías ganado. Las palabras cayeron sobre Isabella con el peso de una sentencia judicial. Miró a su alrededor, viendo por primera vez las expresiones de los invitados. No admiración o envidia, como había imaginado, sino lástima mezclada con desprecio aristocrático. Alejandro nunca me contó sobre las otras, tartamudeó ella, volviéndose hacia él en busca de una negación, una explicación, cualquier cosa que restaurara su realidad. Alejandro no podía mirarla a los ojos. Su culpa estaba estampada en su rostro como un tatuaje. Por supuesto que no te contó, dijo Sofía suavemente. ¿Por qué lo haría? Eso arruinaría la fantasía que él crea para cada una de ustedes. La fantasía de que son especiales, de que son diferentes, de que esta vez es amor verdadero. Elena Cervantes sacudió la cabeza con reprobación teatral. Los hombres pueden ser tan crueles, ¿no es así? Haciendo que estas pobres chicas crean en cuentos de hadas. La crueldad, dijo Sofía, no está en tener aventuras extramatrimoniales. Los hombres poderosos siempre han tenido amantes. Es casi una tradición.
La crueldad está en crear falsas expectativas, en hacer que estas mujeres crean que pueden ocupar un lugar que nunca les fue destinado. Isabela finalmente explotó. ¿Y qué lugar es ese? El lugar de la esposa sumisa que acepta todo callada. El salón entero contuvo la respiración. Era la primera vez que alguien confrontaba directamente a Sofía y todos querían ver cómo respondería. Sofía sonrió. No la sonrisa elegante y controlada que había mantenido toda la noche, sino una sonrisa genuina, casi divertida. «Oh, querida», dijo, su voz cargando una mezcla de lástima y condescendencia. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿Crees que estoy aquí como la esposa humillada, intentando reconquistar a un marido infiel?» Hizo una pausa, pasando los ojos por todos los rostros a su alrededor. «No vine aquí para luchar por Alejandro. Vine para devolverlo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se oía el sonido de los zapatos de los camareros en el mármol. «¿Devolverlo?», repitió Isabela confundida. «Sí, querida, puedes quedártelo». Sofía hizo un gesto elegante con la mano, como si estuviera entregando un regalo no muy deseado. «De hecho, insisto en que te lo quedes. Después de todo, se merecen el uno al otro». Alejandro finalmente encontró su voz. «Sofía, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de libertad, Alejandro, la tuya y la mía». Abrió su bolso Gucci y sacó un sobre. Sellado. Los papeles del divorcio fueron presentados ayer. Deberías recibir la notificación oficial el lunes. El sobre pasó de mano en mano como una granada con el seguro quitado. Alejandro lo sostuvo con dedos temblorosos, su rostro expresando un shock absoluto. «Pero ni siquiera hemos hablado de esto». «Claro que hablamos. Durante 8 meses, Alejandro. Cada vez que llegabas a casa con perfume de otra mujer, cada vez que mentías sobre dónde habías estado, cada vez que me tratabas como un mueble que decora la casa, pero no participa en la vida que sucede dentro de ella». La voz de Sofía permanecía serena, pero había acero templado en cada palabra. La conversación fue larga y unilateral, pero sucedió. Isabela miró a Alejandro, esperando que protestara, que declarara su amor por ella, que confirmara los planes de futuro que habían trazado juntos. En cambio, él miraba el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Cuánto quieres?», fue lo primero que consiguió decir. Pregunta reveló tanto sobre su carácter que varias mujeres presentes hicieron expresiones de asco mal disimulado. «Ah, Alejandro», dijo Sofía, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza, «siempre reduciéndolo todo al dinero. No quiero tu dinero, querido. Tengo el mío propio». «¿El tuyo propio?» «Sí, la herencia de la abuela Beatriz, que siempre asumiste que era insignificante porque eran solo cositas de mujer, como inmuebles y acciones. En realidad, vale más que tu empresa». Sonrió. «Mucho más». El shock en el rostro de Alejandro fue cómico. Durante 15 años había asumido ser el único proveedor de la familia, el único con recursos significativos. Descubrir que su esposa no solo era independiente financieramente, sino potencialmente más rica que él, fue un golpe devastador para su ego masculino. «Además», continuó Sofía casualmente, «mi negocio de consultoría de arte ha crecido bastante en los últimos años. Clientes internacionales, ya sabes, gente que valora la autenticidad y la experiencia». Isabela finalmente entendió la dimensión completa de su humillación. Había apostado todas sus fichas a un hombre que ahora descubría que no era ni la mitad del premio que había imaginado. «Entonces, ¿nos estás dando tu bendición?», tartamudeó ella, tratando de encontrar algún hilo de dignidad al que aferrarse. «Oh, querida, no es exactamente una bendición», respondió Sofía con una amabilidad mortal. «Es más como devolver un producto defectuoso a la tienda». La frase
Resonó en el salón como un disparo. Varias personas rieron abiertamente, incapaces de contener la reacción ante la elegancia brutal de la respuesta. Alejandro finalmente explotó. «Sofía, no puedes humillarme así públicamente». «¿Humillarte a ti?». Ella pareció genuinamente sorprendida. «Alejandro, querido, no he hecho nada más que decir la verdad. Si la verdad es humillante, tal vez el problema no sea yo». Javier Montes se acercó con su sonrisa de depredador social. «Sofía, ¿puedo tener una declaración para mi columna?». «Claro, Javier». Se giró hacia él con la gracia de una actriz experimentada. «Puedes decir que estoy comenzando un nuevo capítulo de mi vida. A veces, cuando una puerta se cierra, nos damos cuenta de que, en realidad, nos estaba aprisionando en un lugar demasiado pequeño para nuestros sueños. Y en cuanto a los planes futuros, me mudo a Madrid la próxima semana. Tengo algunos proyectos interesantes esperándome allí». Madrid. La palabra cayó sobre Alejandro como una sentencia final. Sofía no solo se estaba divorciando de él, estaba literalmente huyendo del país, poniendo un océano entre ellos. Isabella, intentando una última carta desesperada, dijo: «Bueno, al menos ahora Alejandro y yo podemos ser felices juntos, sin secretos ni mentiras». Sofía la miró con una mezcla de lástima y diversión. «Oh, querida, dulce e ingenua», dijo, su voz cargada de una condescendencia casi maternal. «¿Realmente crees que un hombre que traicionó a su esposa contigo no te va a traicionar a ti con otra?» La verdad de la afirmación golpeó a Isabella como un puñetazo en el estómago. Miró a Alejandro buscando alguna señal de negación, alguna garantía de fidelidad futura. En cambio, vio a un hombre en pánico total, más preocupado por las implicaciones financieras del divorcio que por los sentimientos de cualquiera de las dos mujeres presentes. «Alejandro», susurró, una súplica clara en su voz. Él no respondió. No podía responder porque en el fondo sabía que Sofía tenía razón. Y fue en ese momento de silencio absoluto que Sofía Torres dio el golpe final. «Bueno», dijo Sofía, ajustándose las perlas en el cuello con un movimiento elegante y definitivo. «Fue un placer aclarar todo esto. Ahora, si me disculpan, necesito despedirme de algunos amigos queridos antes de mi viaje». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo como si hubiera recordado algo importante. «Ah, Isabella». La joven levantó los ojos esperanzados, quizás creyendo que Sofía le ofrecería alguna palabra de reconciliación o consejo. «El vestido rojo te queda precioso, pero para eventos de caridad, los colores más sobrios son más apropiados. Es una cuestión de educación social». La crítica final fue entregada con tal elegancia que incluso los observadores más experimentados necesitaron unos segundos para procesar completamente la brutalidad del comentario. Sofía acababa de dar una lección de etiqueta en medio de una humillación pública, estableciendo definitivamente la jerarquía social entre ellas. Isabella se quedó quieta, paralizada por la vergüenza, mientras Sofía se alejaba graciosamente. Alejandro permaneció a su lado, pero era obvio para todos que estaba en estado de shock, todavía procesando la rapidez con la que su vida se había desmoronado. Javier Montes observó la escena con la mirada afilada de quien acababa de presenciar la historia social del año. Ya estaba redactando mentalmente el titular: «La venganza elegante, cómo Sofía Torres transformó la humillación en triunfo en el baile más comentado de la temporada». Mientras Sofía circulaba por el salón, despidiéndose de los invitados, cada conversación reafirmaba su posición como la verdadera vencedora de la noche. Elena Cervantes la abrazó calurosamente. «Querida, fuiste magistral. Nunca vi a nadie mantener tanta clase en una situación tan delicada». «Gracias, Elena. A veces la elegancia es la mejor venganza».
Camila Soto se unió al grupo. Madrid, qué romántico. ¿Tienes planes específicos allí? En realidad, sí. Los ojos de Sofía brillaron con entusiasmo genuino. Fui invitada a ser consultora de arte para una galería muy prestigiosa en el barrio de Salamanca. Y también hay otras posibilidades interesantes. La sonrisa misteriosa en su rostro sugirió que había mucho más en la historia, pero Sofía no estaba inclinada a divulgar detalles. Dejaría que la imaginación de los otros llenara los huecos. Al otro lado del salón, Isabela finalmente comenzó a moverse, como una sonámbula despertando de una pesadilla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de un tipo muy diferente de atención. No admiración, sino lástima mezclada con malicia. Los susurros seguían sus movimientos. Pobrecita, no sabía en qué se estaba metiendo. Pensó que iba a conseguir entrar en la alta sociedad por la puerta de atrás. Alejandro siempre tuvo un gusto dudoso para las amantes. Cada comentario era como una puñalada en su orgullo. Isabela había llegado al baile creyendo que sería coronada como la nueva reina. En cambio, fue públicamente desenmascarada como una pretendiente ingenua e inadecuada. Alejandro intentó acercarse a ella. «Isabela, vamos a hablar en privado». «No», se apartó como si él fuera contagioso. «No me toques. Tú me mentiste sobre todo». Las lágrimas comenzaron a correr por el maquillaje perfecto de Isabela, creando surcos oscuros en sus mejillas. La comprensión de que había sido solo una más en una larga línea de mujeres desechables fue devastadora para alguien que siempre se había considerado especial. «Isabela, por favor, déjame explicarte». Alejandro intentó de nuevo, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. «¿Explicar qué? ¿Que soy la sexta? ¿Que nunca fui especial? ¿Que nunca tuviste la intención de casarte conmigo?» Su voz se hizo cada vez más alta, atrayendo aún más miradas. «Dejé mi trabajo, me mudé de apartamento, le conté a mi familia que me iba a casar con un empresario importante. La confesión pública de su ingenuidad solo profundizó su humillación. Algunos invitados sacudieron la cabeza con lástima, mientras que otros intercambiaron miradas de «te lo dije», típicas de la alta sociedad cuando sus predicciones se confirman. Santiago Galván, el joven heredero que había coqueteado con ella antes, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Isabela, no te desesperes así. Alejandro siempre fue conocido por sus aventuras temporales. No deberías haberte apegado tanto». La observación, aunque pretendía ser consoladora, solo confirmó que toda la sociedad sabía de la reputación de Alejandro, menos ella. Isabela se dio cuenta de que había sido la última en enterarse de su propia relación. Mientras tanto, Sofía continuaba su gira de despedidas triunfal. Cada conversación revelaba más detalles sobre sus planes futuros, pintando el cuadro de una mujer que no solo había escapado de un matrimonio infeliz, sino que había planeado meticulosamente su ascenso hacia una vida mejor. La Galería de Moreau es una de las más respetadas de Madrid, le contaba a un grupo de apreciadoras de arte. Quedaron impresionados con mi trabajo en la curaduría de la exposición de Monet el año pasado. Lo que no mencionaba, pero que descubrirían más tarde a través de los canales de chismes internacionales, era que Jean-Luc Moreau, el propietario de la galería, era un viudo aristocrático de 45 años, que se había encantado no solo con la pericia profesional de Sofía, sino también con su elegancia personal. Verónica Elizondo llevó a Sofía a un rincón más reservado. «Querida, ¿puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Este movimiento a Madrid, hay alguien esperándote allí?» Sofía sonrió con misterio calculado. «Digamos que hay posibilidades interesantes. Un hombre que valora la inteligencia tanto como la belleza, que entiende que una mujer puede ser una compañera, no solo un adorno». Hizo una pausa. «Francés»,
con la elegancia que solo los franceses poseen. Y bajó la voz conspiradoramente. Y con recursos que hacen que los negocios de Alejandro parezcan un bazar de esquina. Verónica rió encantada. Querida, eres simplemente inspiradora. Transformar la traición en liberación, la humillación en triunfo, es una obra de arte. Al otro lado del salón, Alejandro finalmente consiguió calmar a Isabella lo suficiente para una conversación más privada. Se apartaron a una de las salas más pequeñas del club, lejos de las miradas curiosas. Isabella, sé que debes estar confundida, pero podemos superar esto. Superar esto. Lo encaró con incredulidad. Alejandro, me hiciste quedar como una idiota durante 8 meses. Me hiciste creer que era especial, que tenía un futuro contigo. Y lo tienes. Ahora que Sofía está pidiendo el divorcio, podemos finalmente estar juntos oficialmente. ¿Con qué dinero? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. ¿Oíste lo que dijo? Es más rica que tú. En el divorcio puedes perder la mitad de todo lo que tienes. La realidad financiera golpeó a Alejandro como una bofetada. Durante años había asumido que controlaba todas las finanzas de la pareja. Descubrir que Sofía no solo tenía recursos propios, sino que eran superiores a los suyos, fue un shock devastador. «Eso no puede ser verdad», murmuró él. «Las acciones, los inmuebles, son solo herencias de familia, herencias que valen más que tu empresa». Isabella estaba comenzando a ver a Alejandro como realmente era, no el empresario exitoso y poderoso que había imaginado, sino un hombre de mediana edad